Aquel verano, cuando tenía 18 años, Charles me guió para probar la fruta prohibida. Soporté el dolor, pero en secreto me sentí feliz toda la noche, creyendo que mis 6 años de admiración secreta, por fin, habían dado frutos. Hasta el día siguiente, cuando escuché por casualidad a sus amigos burlándose de Elan: no está mal, ¿eh? La B de la clase fue tu primera. Me sentí avergonzada y estaba a punto de escabullirme en silencio. Entonces oí a Charles responder con indiferencia, como si no importara nada en realidad. Quería ir tras la Belle de la escuela, pero temía que ella pensara que era demasiado inexperto, así que tuve que practicar mis habilidades con Valentina primero. No dije nada. En el último momento, silenciosamente cambié mi solicitud de universidad de Beijing a Guangdong. Capítulo 1. Las palabras de Chao me golpearon como un trueno repentino en un día claro, pillándome completamente desprevenida. Mi mente se quedó en blanco en un instante. En esta tarde de verano sofocante, todo mi cuerpo se sintió helado. La conversación en el aula continuó. El grupo pareció aturdido por un momento antes de hablar de nuevo. Clásico, Charles. Solo la Belle de la clase es lo suficientemente buena para que él practique con ella. ¿No la convierte eso básicamente en una de esas sirvientas en las antiguas familias nobles? Charles rió con despreocupación. ¡Qué tontería! No es como si ella perdiera algo, ¿ok? Alguien intervino de inmediato en sí, aunque está un poco demasiado delgada. Comparada con la Belle de la escuela, su figura es solo molesto. Charles le lanzó un libro cortándolo. Fue solo en el calor del momento. La atmósfera ya estaba allí. Además, ella no parecía contenerse tampoco. El grupo intercambió miradas cómplices y comenzó a burlarse de él. No esperaba que la Belle de la clase fuera del tipo callada, pero salvaje. Tisk tisk. Nuestro Charles es simplemente demasiado encantador. Una comida gratis, justo enfrente de ti, ¿por qué no tomarla? La Belle de la clase se aferró a Charles durante tantos años. Supongo que por fin consiguió lo que quería. Debe haber estado esperando para lanzarse sobre ti durante siglos. La risa en el aula creció más fuerte. Me mordí el labio inferior con fuerza, apretando los puños con firmeza. Me tomó toda mi fuerza solo para mantenerme estable, para evitar colapsar justo en la puerta del aula. Pasos se acercaron desde el final del pasillo. Volví a la realidad de golpe y huí en pánico. En mi desesperación, me encerré dentro de un cubículo del baño. En capítulo 2, en lágrimas de desamor y humillación habían desbordado. Hacía mucho. Las palabras de Charles resonaban en mi mente una y otra vez. Cada sílaba destrozaba lo poco que quedaba de mi autoestima. Si no lo hubiera oído con mis propios oídos, nunca habría creído que el hombre que me había sostenido tan íntimamente anoche, entrelazado conmigo en pasión, era la misma persona. Así que resulta que el amor no es necesario para tal intimidad. Incluso en momentos de emoción profunda y abandono imprudente, uno puede mentir y engañar. La relación que yo había creído tontamente que sería mi final feliz para siempre, era nada más que una broma para los demás. Cuanto más lloraba, peor mi sencha. Sin embargo, ni siquiera me atreví a hacer un sonido, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Después de un largo rato, mi teléfono sonó con un mensaje. Irene Charles, toma un taxi a casa por ti misma. Mi clase tiene una reunión esta noche. Es inconveniente para mí llevarte. No. Un momento después, llegó otro mensaje. Asegúrate de comprar la píldora del día después por ti misma. Estoy ocupado hoy. No olvides tomarla. Sé buena. Miré fijamente los dos mensajes, sin palabras. Desde el atardecer hasta el amanecer, ayer, Charles me había tomado una y otra vez. Al final, ambos estábamos completamente exhaustos. Antes de quedarnos dormidos, había murmurado 2 veces. Fue imprevisto, esta vez. Mañana me aseguraré de comprar las píldoras para ti. Incluso me recordó que, como chica, necesitaba cuidarme, que saltarme la píldora podría dañar mi cuerpo. En ese momento, pensé que estaba siendo responsable, que por fin había encontrado mi felicidad. Pero ahora, en un instante, la claridad me golpeó. Clavé mis uñas en mi palma, forzando las lágrimas a retroceder. Limpiándome la cara, me enderecé
y salí del baño. Demasiado avergonzada para ir a la farmacia en persona, pedí las píldoras en línea. Cuando llegó la entrega, esperé mucho tiempo antes de recuperar cautelosamente el paquete de mi puerta. Con lágrimas en los ojos, tragué la píldora. Mientras me sentaba en la alfombra, mirando al vacío sin expresión, sentí como si toda mi fuerza se hubiera drenado. Durante 10 años, desde que me mudé al lado de Charles, lo había seguido como una pequeña sombra. Nunca consideré una vez cómo sería la vida sin el Know Me a Trivia, pero de ahora en adelante, Siria solo yo. Afuera de la ventana de piso a techo, las luces de la ciudad parpadeaban encendidas, luego apagadas de nuevo. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando mi mejor amiga Alice me llamó por video en Tina. ¿Por qué no viniste a nuestra fiesta de clase con Charles esta noche? Esa chica de la clase de literatura, Daniela, está aquí aunque, como no está cerca, ella está prácticamente pegada a Charles, lanzándose sobre él. Mientras Alice terminaba de hablar, giró su cámara. En la esquina tenue del salón privado, Charles se sentaba cerca de Daniela. Esta noche, Daniela llevaba un top corto y una falda denim ajustada, acentuando su cintura delgada y piernas largas. Estaban ligeramente distanciados de los demás. Incluso su conversación parecía íntimamente cercana, como un intercambio susurrado entre amantes. Incluso a través de la pantalla, la atmósfera era innegablemente sugerente. Un dolor agudo apretó mi pecho. Charles había dicho que estaba pensando en perseguirla esta tarde. Aparentemente, para esta noche, ya lo había hecho. Daniela fue elegida en un juego de verdad o reto y tenía que hacer flexiones en posición de vaquera con un compañero masculino de su elección. Predeciblemente, Charles se ofreció de inmediato. El grupo estalló en vítores. Sonrojada, Daniela se acostó obedientemente en el sofá. Charles se posicionó sobre ella y comenzó a hacer flexiones, sus movimientos precisos y controlados. Parecía decidido a no tocarla. Hasta la flexión final, ya sea por agotamiento o intención, perdió el equilibrio y colapsó directamente sobre Daniela. Los gritos y risas a su alrededor crecieron ensordecedores, casi sacudiendo las paredes. Tanto Charles como Daniela se sonrojaron en un tono aún más profundo de rojo. En medio del estímulo salvaje de la multitud, Charles de repente se inclinó y besó a Daniela, un beso francés, profundo y apasionado. Se perdieron en él durante 3 minutos enteros antes de separarse finalmente, reacios a soltarse. Durante esos 3 minutos agonizantes, miré la pantalla inmóvil a Penthouse, recordando respirar. Se sentía como si mi corazón estuviera siendo desgarrado. Quería Lauder, pero después de derramar tantas lágrimas, antes, sin beber agua, no me quedaban más para derramar. TSK, Tina, ¿viste eso? Estaban prácticamente babeando, el uno sobre el otro, comentó Alice, chasqueando la lengua, antes de girar la cámara y salir. Encontró una esquina tranquila y habló seriamente en Tina. No te enojes conmigo. Si no te hubiera hecho ver esto con tus propios ojos, no lo habrías dejado ir. Mi garganta estaba seca y ronca. Mis palabras apenas audibles. No estoy enojada contigo. Solo podía culparme a mí misma por haber estado ciega todos estos años. Pensé que porque Charles me había dejado quedarme a su lado durante tanto tiempo, esa posición siempre sería mía. Simplemente no soporto cómo actúa todo inocente, sabiendo que lo has amado durante tanto tiempo, pero aún así te mantiene en vilo, dejándote caer más y más profundo. Viste todo justo ahora. Realmente espero que lo tomes en serio. No dejes que desperdicie otros 4 años de tu vida en la universidad. No lo hará, Alice, la interrumpí, mi voz calmada. No me daré esa oportunidad de nuevo. Alice, he decidido Ambo y a Guangdong contigo para la universidad, pero tienes que prometerme. Manténlo en secreto por ahora. En capítulo 3, tan pronto como terminé de hablar. Para evitar dudar, abrí mi laptop frente a Alice, sin un momento de duda. Cambié mi universidad de primera elección a esa escuela, renombrada en Guangdong, justo antes de la fecha límite. Alice estaba tan emocionada que prácticamente saltó de alegría. Me había estado rogando que aplicara a la misma universidad durante siglos. Pero, en nuestro primer año de secundaria, ya le había prometido a Charles
que trabajaríamos duro juntos y, después de los exámenes de ingreso a la universidad, iríamos de la mano al lugar que él siempre había soñado en Beijing. Ese era donde estaba su programa favorito de aeronáutica. Aunque nunca me gustó particularmente el clima frío del norte, y no tenía fuertes sentimientos por esa universidad técnica. Durante 3 años, lo convertí en mi objetivo solo por él, han como vecinos durante tantos años. Incluso nuestros padres apoyaban que aplicáramos a la misma universidad. Todos, incluyéndome a mí, creían que una vez que nos convirtiéramos en adultos, Charles y yo naturalmente terminaríamos juntos. Pero ahora no podía encontrar una sola razón para ir a Beijing nunca más. O mejor dicho, después de hoy, si continuaba aferrándome a Charles como antes, ni siquiera podría respetarme a mí misma. Solo quería alejarme lejos, no importaba dónde, siempre y cuando no fuera donde él estuviera. Él se dirigía al norte, así que yo iría al sur. Antistohakastarm. Llené la bañera hasta el borde, esperando lavarlo todo completamente, pero cuando me quité la ropa, los moretones en mi piel aún eran visiblemente stark. Los recuerdos de anoche surgieron de nuevo contra mi voluntad. El calor abrasador de su piel, mientras nos abrazábamos fuertemente. Su aliento caliente contra mi oreja, en momentos de pasión. A los remanentes de todo, aún parecían persistir en el aire. Sacudí mi cabeza violentamente, desesperada por deshacerme de esos pensamientos absurdos, agarrando la toalla de baño más áspera que pude encontrar. Froté mi piel una y otra vez, no parando hasta que se volvió cruda y roja, como si frotar lo suficientemente fuerte pudiera borrar el recuerdo más humillante de mi vida. El único resultado fue que terminé en tanto dolor que no pude dormir toda la noche. ¿Cómo irá de Esperor? Charles no envió ningún mensaje. Por primera vez en 6 años, desde que conseguimos nuestros teléfonos, nuestro hábito de decirnos buenas noches se rompió. Tal vez era para mejor, habría sucedido tarde o temprano. Mejor empezar a cortar lazos esta noche. Floté en un sueño inquieto hasta casi el amanecer. Justo cuando me deslizaba más profundo, en el sueño, dije Penchi Senchi, Au, como un beso ligero, como una pluma presionado suavemente contra mi frente. Capítulo 4. Desperté de golpe. Lo primero que vi fue una mandíbula familiar y una manzana de Adán. El aroma que me rodeaba era el favorito de Charles, madera de cedro mezclada con un leve rastro de una fragancia desconocida de limón. Casi lo había olvidado. Charles conocía el código de mi puerta principal. Viendo que estaba despierta, simplemente se bajó más, riendo mientras intentaba besarme en los labios. Giré mi cabeza en pánico. Empujándolo, me escabullí al otro lado de la cama. Charles se detuvo por un segundo antes de burlarse de mí con una sonrisa. ¿Por qué tan tímida? No respond. En cambio, tiré de la manta sobre mi cabeza. Charles, siempre persistente, jaló mis cubiertas mientras me regañaba. Ambalén, te estás volviendo audaz ahora, ¿no? Ni siquiera me dijiste buenas noches anoche y tuviste el descaro de apagar tu teléfono e irte a dormir. Y ahora, me estás evitando. Antes de que pudiera reaccionar, se deslizó rápidamente bajo mi manta. Jadeé mientras me envolvía completamente en sus brazos. Vamos, ¿cuántas veces tengo que decirte? El desayuno es obligatorio. Fui a correr esta mañana solo para traerte tus bollos favoritos de huevas de cangrejo. Esperé en la fila durante siglos. ¿Quieres levantarte y comerlos ahora? ¿O debería comer yo primero? Su aliento era cálido contra mi oreja y su mano comenzó a vagar. La niebla en mi mente se aclaró en un instante. Luché con toda mi fuerza, pero con 5'3", no era rival para un hombre de 6'2". No podía entenderlo en absoluto. Anne ya tenía a Daniela, así que, ¿por qué seguía jugando conmigo? Luché contra él por un rato, jadeando por el esfuerzo, pero en lugar de liberarme, me encontré sostenida aún más fuerte. ¿Qué pasa con el berrinche ahora? ¿Estás enojada solo porque no te llevé a la fiesta anoche? Me quedé en silencio. Enterró su cara en el hueco de mi cuello y rió. Anne, déjame adivinar. A tu mejor amiga, me delató. Fue solo un juego. ¿Estás seriamente celosa por eso? Sigue siendo la misma de siempre. Anne, cada vez que me acerco un poco a otra chica,
grité en furruñas. Estaba más que furiosa, sin saber siquiera por dónde empezar. El momento de claridad llegó rápidamente. Recordé lo que aprendí en el entrenamiento militar. Con toda mi fuerza, impulsé mi rodilla hacia arriba. Charles gimió de dolor, aflojando su agarre lo suficiente para que escapara de la cama. Valentina Charles rechinó los dientes, su cara sonrojada de rojo. Me apresuré a ponerme una chaqueta sobre mis pijamas y corrí a la sala de estar. Me negaba a quedarme en la misma habitación que él, especialmente no en mi dormitorio. Después de un rato, Charles me siguió, luciendo tanto molesto como indefenso. Por un momento, pareció recordar algo y preguntó perezosamente: «Por cierto, tomaste la píldora ayer, ¿verdad? No causes problemas. No sabría cómo explicárselo a tus padres». Caminó hacia la mesa, tomó una taza de leche de soya y me la extendió. «Aquí, bebe algo, antes de seguir enfurruñada. Sabes que tu estómago es débil. Ni habl ni tome la». La mano de Charles flotó en el aire durante mucho tiempo antes de que finalmente perdiera la paciencia. ¿Qué demonios es esto? Valentina, incluso lanzar un berrinche debería tener alguna razón y límite, ¿no crees? Respondí fríamente: «No soy digna». El rostro de Charles se oscureció instantáneamente. Golpeó la taza sobre la mesa de café. La taza de plástico se agrietó bajo la fuerza, la leche de soya derramándose por toda la alfombra. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién crees que eres, Valentina? Dormimos juntos una vez, mutuamente, y ahora piensas que puedes controlarme. ¿Tienes idea de lo asfixiante que es eso?» Su tono era más duro que nunca. Instantáneamente, mis lágrimas cayeron como lluvia, sin siquiera un segundo de acumulación. Toda la humillación y el dolor de ayer surgieron de nuevo en una oleada abrumadora. Charles pareció pillado desprevenido por mi estallido repentino y tartamudeó torpemente. Con frustración, murmuró una disculpa: «Lo siento, bebí demasiado anoche. Me dejé llevar un poco justo ahora». Se agachó a mi lado, extendiendo la mano para limpiar mis lágrimas, pero lo esquivé de nuevo. Se congeló, su mano suspendida en el aire. Justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, su teléfono sonó. Una mirada a la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. Sin dudar, se levantó y comenzó a irse. «Tengo algo urgente. Enfríate por ti misma. Estás en la universidad ahora, ¿sí? Sigues actuando como una niña. ¿Quién va a aguantarte?» Menos de media hora después de que se fue, Alex me envió una captura de pantalla. Era una publicación de WeChat de Daniel Díaz Soleados. Dije que tenía hambre y ¡puf! Un desayuno lleno de amor apareció como por magia. Se siente como si mi crush y yo por fin estuviéramos en la misma página. La foto adjunta mostraba un set de desayuno. Exactamente los mismos bollos de huevas de cangrejo que Charles había traído a mi casa. Hasta el empaque. No respond. Silenciosamente. Limpié mis lágrimas. Me agaché y traté con cuidado de limpiar la leche de soya derramada de la alfombra. Froté durante siglos, solo para darme cuenta con frustración de que la mancha ya se había filtrado profundamente en la lana. Imposible de remover, la ira surgió a través de mí. Agarré toda la alfombra y la tiré fuera. No importaba, era solo algo que Charles me había traído de Naples después de una tarde completa de selección cuidadosa. Junto con eso, reuní cada cosa suya dejada en mi hogar, cada regalo que me había dado, cada foto de nosotros juntos. Uno por uno los empaqué todos y los tiré. Pasé todo el día limpiándolo de mi vida. Charles no me contactó en los días que siguieron. Las cosas debían estar yendo bien con Daniela, o tal vez estaba esperando que yo cediera. En el pasado, cada guerra fría entre nosotros terminaba conmigo disculpándome primero, sin excepción. Pero esta vez no me hace, y nunca lo haría. Bloqueé su WeChat y número de teléfono, cambié el código de mi puerta y eliminé todas mis cuentas de redes sociales. Con todo resuelto, llamé a mis padres, que estaban en un viaje de negocios. Les dije que quería visitar a mi tía en los Estados Unidos durante el verano. El plan era simple para cuando terminara el verano. Me iría directamente a la universidad en Guangdong con Alice. Nadie, excepto Alice, sabía de mi decisión. Este plan aseguraría que evitara
cada posible encuentro con Charles. Por teléfono, mi mamá me bromeó. ¿Tú y Charles planean unas pequeñas vacaciones juntos? Lo descarté con una excusa, no queriendo explicar. Simplemente le dije que quería pasar tiempo con mi tía y abuela. Le rogué a mi papá que me reservara el vuelo disponible más temprano. Estaba lista para irme esa misma noche, pero justo cuando estaba a punto de salir, me encontré con la madre de Charles en la entrada de la villa. Me saludó cálidamente en Tina. ¿Qué haces aquí sola? Charles no vino a recogerte. ¿No dijo que te llevaría en un viaje de esquí a Nueva Zelanda? Diviértete, querida, lo apoyo completamente. Durante la preparación de exámenes. De hecho, le había dicho a Charles que quería experimentar un invierno del hemisferio sur y esquiar en Nueva Zelanda. Pero, dado cómo estaban las cosas entre nosotros ahora, ¿por qué seguiría planeando un viaje así? No había tiempo para reflexionar. Murmuré una excusa rápida y me apresuré. Lo que nunca esperé, sin embargo, fue que, en el aeropuerto, me encontraría con Charles en capítulo 5, estaba con un grupo de amigos, Daniela también estaba allí. Charles llevaba un bolso de mujer en una mano, mientras mantenía su otro brazo alrededor de Daniela. Caminaban al final del grupo. Cada tanto Daniela inclinaba su cabeza para decirle algo, y Charles siempre se inclinaba pacientemente para escuchar. No como nosotros. Charles siempre había sido más alto que yo, Annel seguía creciendo, mientras yo me quedaba igual. Cada vez que quería hablarle, tenía que ponerme de puntillas, rebotando ligeramente, solo para alcanzar su oreja. Resulta que para alguien a quien realmente le importaba, estaba dispuesto a bajarse primero. Tomé una respiración profunda. Me dije a mí misma que tuviera algo de dignidad. Lo que él hacía ya no tenía nada que ver conmigo. Si seguía pensando demasiado, me daría una bofetada para despertar. Pero solo había un camino que llevaba a las puertas de embarque. No tenía elección más que seguirlos lejos detrás. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegamos a una bifurcación en el pasillo. Charles parecía distraído, hizo varias llamadas telefónicas, pero ninguna conectó. Siguió jugueteando con su teléfono, la frustración clara en su rostro. Eventualmente, pidió prestado el teléfono de un amigo y, luciendo visiblemente molesto, desapareció en un baño cercano. Momentos después, mi teléfono sonó, un número desconocido. Valentina, parece que estás realmente enojada esta vez. Ni siquiera me llamas, a menos que yo me acerque primero. Incluso me bloqueaste. Bien, hazlo a tu manera. Solo no vengas llorando a mí cuando llegues a Beijing y no conozcas a nadie allí para cuidarte. El tono de Charles era agudo, sus palabras implacables mientras continuaba sermoneándome. No dije nada. No había nada que decir. Solo pareció irritarse más por mi silencio. No tengo tiempo para esto. Solo desbloquéame en WeChat. Ya, estoy a punto de volar con algunos amigos por un par de días. Podría no tener buena recepción, así que no te preocupes, enferma. Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente colgué y apagué mi teléfono. Desde la distancia vi a Charles volver a su grupo, el rostro oscuro de frustración. Sin otro momento de vacilación, agarró la mano de Daniela y se dirigió hacia la puerta izquierda. Suspiré, girando a la derecha. Durante mi tiempo en los Estados Unidos con mis parientes, puse una fachada feliz. Me mantuve ocupada, llenando mis días con actividades para evitar cualquier brecha que pudiera llevar a pensar demasiado. Y por supuesto, nunca agregué a Charles de vuelta. Aún así, Alex y algunos otros amigos ocasionalmente me actualizaban sobre su paradero. Aparentemente, Charles y sus amigos habían pasado bastante tiempo en Nueva Zelanda. Por alguna razón, había sido inusualmente diligente en publicar actualizaciones todos los días. Esto era un contraste marcado con el Charles que conocía, el que apenas se molestaba con las redes sociales durante meses a la vez. Sus publicaciones variaban en clips cortos de él esquiando a alta velocidad, fotos de comidas extravagantes, fiestas salvajes toda la noche. Pero las más frecuentes eran fotos grupales en risas y travesuras, en plena exhibición mientras jugaban en la nieve. Aunque no tenía interés en seguir su vida, la gente seguía enviándome sus publicaciones. Todos parecían curiosos, preguntándome
de maneras sutiles, por qué no había ido a Nueva Zelanda con él. No sabía cómo explicar, así que lo descarté diciendo que tenía asuntos familiares que atender en los Estados Unidos, aparte de Alex, quien abiertamente lo llamó escoria cada vez. La mayoría de la gente dudaba en decir mucho frente a mí. Ann sabía por qué. Ellos también lo habían notado. En cada foto que Charles publicaba, él y Daniela estaban lado a lado, inseparables, pero ese lugar a su lado había sido mío durante tantos años. Cada vez que veía esas pictures, mi rostro permanecía calmado, pero en lo profundo, mi corazón se apretaba con un dolor sordo. Después de todo, era mi primer amor, el que había atesorado sinceramente durante tanto tiempo. En las horas tranquilas de la noche, aún me encontraba lamentando la pérdida. Hubo momentos de amargura, de unwillingness para dejar ir, pero entonces recordaría sus palabras crueles y mentalmente me daría una bofetada, una y otra vez. Valentina, no seas patética, no le des más razones para mirarte por encima del hombro. Solo aguanta un poco más. Una vez que esta fase de abstinencia termine, todo estará bien. Habíamos pasado un mes entero sin hablar. La guerra fría más larga que habíamos tenido, la distancia y el tiempo eran la mejor medicina. Había superado la parte más difícil. Finalmente estaba en un punto donde podía pasar días sin pensar en ella. Y justo entonces, Charles cambió su número y me llamó desde el extranjero. En capítulo 6, Valentina, eres realmente algo. Te fuiste a los Estados Unidos y ni siquiera me lo dijiste. Has estado allí tanto tiempo. El verano casi termina. ¿Olvidaste que prometiste viajar conmigo? Tal vez porque no habíamos hablado en tanto tiempo. Su voz tenía un raro toque de vacilación detrás de las quejas. Aún no quería hablarle. Estaba a punto de colgar cuando la madre de Charles arrebató el teléfono a Tina. Cariño, ¿estás disfrutando tu tiempo allá? Charles, este chico nunca me dice nada. Acabo de enterarme de que ustedes dos pelearon. No seas demasiado dura con él, ¿ok? Cuando vuelvas, haz que se disculpe contigo en persona. Por cierto, Charles recibió su carta de aceptación hoy. La tuya debería llegar pronto también. ¿Cuándo vuelves para tu fiesta de graduación? Tengo una sorpresa para ti. La madre de Charles siempre había sido amable conmigo, como una tía real. No podía colgarle, así que simplemente escuché mientras divagaba. Tía, no planeo tener una fiesta. Mis padres están ocupados viajando por todos lados, y mis parientes pueden solo enviar sus felicitaciones en línea. Probablemente no vuelva pronto tampoco. Solo regresaré a tiempo para el registro escolar. Antes de que pudiera terminar, Charles estaba de vuelta en la línea. Su respiración era pesada, su ira palpable incluso a través del Pacífico. En Valentina, ya me estoy bajando para hacer las paces. ¿Cuánto tiempo vas a seguir enfurruñada? Si no vuelves pronto, no me culpes por irme a Beijing sin ti. Sus palabras eran frías, una advertencia. Esperó mi respuesta, pero cuando ninguna vino, agregó Ann, piensa con cuidado. No te arrepientas. Colgué inmediatamente y bloqueé el número. Me senté aturdida por un rato, antes de decidir salir a caminar. Pero justo cuando salí, mi mamá me llamó por video. Resultó que mi carta de aceptación había llegado a casa. Cuando mis padres vieron qué universidad había elegido, quedaron completamente conmocionados. Tina, ¿por qué no lo discutiste con nosotros antes de cambiar tu elección? Charles sabe. Su mamá me preguntó esta mañana si tu carta de aceptación había llegado. Papá se asomó a la cámara con preocupación. Ann, cariño, ¿cómo podemos sentirnos tranquilos contigo yendo a Guangdong sola? ¿No estás aterrorizada del calor y las cucarachas? ¿Realmente piensas que puedes sobrevivir allí? No me llames llorando cuando necesites que venga a atrapar una cucaracha para ti. No tenía palabras. Así que solté todos los aspectos buenos de mi universidad elegida y les aseguré que Alex estaría conmigo. Pero aún estaban inquietos. ¿Peleaste con Charles? Aún así, no deberías tomar una decisión tan grande por impulso. ¿Qué pasa si te arrepientes en unos días y quieres ir a buscar a Charles? Entonces, ¿qué? ¿Estás eligiendo larga distancia
por 4 años enteros. Ni siquiera pudiste durar 2 semanas en casa de tu abuela durante las vacaciones de verano sin quejarte para volver a casa con Charles. Cuanto más hablaban, peor mi senso. Así que decidí exponer todo de una vez por todas. Aunt Charles tiene una novia ahora. No sería correcto para mí quedarme tan cerca de él. Mamá, papá, tengo mi propia vida. No quiero vivir en su mundo nunca más. Por favor, solo apoyen mi decisión y no se lo digan a nadie aún. Mis padres intercambiaron miradas, silenciosos durante mucho tiempo, antes de finalmente acordar. La única condición que tenían era que volviera a casa pronto. La escuela empezaba pronto y querían pasar más tiempo conmigo antes de que me fuera. Mamá mencionó que después de recibir su carta de aceptación, Charles se había ido en otro viaje con amigos al día siguiente. No había estado en casa durante días. Mientras tanto, su madre seguía preguntándole a mi mamá cuándo volvería yo. El día que regresé, mis padres estaban vestidos formalmente cuando vinieron a recogerme en el aeropuerto. Me quedé dormida en el auto, pero cuando desperté, me di cuenta de que nos habíamos detenido frente a un hotel de 5 estrellas. A una tontada, mi madre me estaba jalando adentro. Y entonces, justo cuando entramos al gran lobby, vi a Charles Meikonge. Estaba cerca de la fuente en un traje perfectamente a medida. Su figura alta y delgada elegantemente, sin esfuerzo. En solo un verano, la niñez había desaparecido de sus rasgos, dejando atrás la versión de él que una vez había imaginado que crecería. Una mezcla indescriptible de emociones arremolinaba dentro de Mina, después de todo el esfuerzo que puse en evitarlo. Nuestro reencuentro sucedió tan abruptamente. Debo haber lucido aturdida, porque mi madre susurró una explicación. Antina, hoy es la fiesta de graduación de Chao. Pensamos recogerte y venir directamente aquí para la cena. Papá agregó casualmente, Antina, no querías tener una fiesta, ¿verdad? Chao pensó por adelantado y hizo que sus padres programaran esto para el día de tu regreso. Así que es como una celebración conjunta para ambos, como si sintiera mi presencia. Charles miró por encima. Nuestros ojos se encontraron. Mi corazón dio un brinco, aunque me había preparado mentalmente para este momento mientras estaba en los Estados Unidos. Aún me sentía nerviosa cuando finalmente sucedió. Charles reaccionó primero. Estaba a punto de caminar hacia mí cuando Daniela apareció de repente, enlazando su brazo con el suyo, sonriendo brillantemente. Lo jaló mientras se acercaban a Valentina. Estás de vuelta. Eso es genial. Por fin puedo conocerte apropiadamente. Siempre te veía a ti y a Charles juntos en la escuela, pero como estaba en la otra clase, nunca tuvimos la oportunidad de hablar. Es una lástima. Estaba siendo tan educada que no tenía razón para ignorarla. Forzando una sonrisa débil, simplemente asentí anémico. La expresión de Charles se volvió ligeramente rígida. Habló en un tono deliberadamente casual, pero había un borde extraño en él que hay que conocer. Ella es solo una mocosa enfurruñada que ama lanzar berrinches. Honestamente, pensé que se había escapado a los Estados Unidos para siempre. No dije nada, no sabía cómo responder. Daniela, en su vestido plateado brillante, resplandecía bajo las luces, complementando perfectamente a Charles en su traje elegante. Miré hacia abajo a mí misma, una camiseta blanca simple, jeans y zapatillas. Mi cabello aún estaba desordenado por el sueño. Parecía como si acabara de volver de recoger un paquete en una estación de entrega. Mi mamá recordó algo de repente y susurró en mi oreja: conseguí un vestido. Puedes cambiarte en la sala de maquillaje después. Sacudí mi cabeza. No era necesario, no era la personaje principal aquí. Charles siguió mirándome, su expresión indescifrable. La mirada de Daniela parpadeaba entre nosotros. El aire se volvió espeso, con un silencio incómodo. Afortunadamente, un grupo de amigos llegó justo a tiempo, y Daniela inmediatamente jaló a Charles para saludarlos, radiando la confianza de una anfitriona. Aprovechando la oportunidad, rápidamente jalé a mi madre dentro del salón de banquetes. Capítulo 7. El banquete de graduación de Charles era solo para amigos cercanos y familia, así que no había demasiada gente asistiendo. Cuando caras familiares me vieron, su sorpresa era obvia. Simplemente sonreí
y lo saludé, fingiendo no notar, pero sus expresiones ansiosas por chismes eran imposibles de ignorar. Incluso cuando solo salí al balcón por algo de aire fresco, aún podía oír a unos amigos acorralando a Charles en el pasillo, tratando de sacarle información. ¿No dijiste que Valentina cortó lazos contigo por todo lo de la Belle del campus? ACQ. Ella aún no podía dejarlo ir y vino a buscarte. Charles dejó escapar una risa. Bajan solo está siendo infantil. Dale un par de días, se le pasará. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. No hay manera de que realmente me corte para siempre. Uno de los chicos suspiró honestamente. Valentina es una buena chica. Ustedes dos han estado juntos durante años, y ella prácticamente hace lo que digas. Todos envidiamos eso. Así que ahora tienes una novia de la infancia de un lado, y tu chica soñada del otro. Decisión difícil. ¿Qué planeas hacer? Charles estuvo en silencio por un momento, antes de finalmente hablar. Para ser honesto, creo que Valentina es genial, pero simplemente se siente como un desperdicio. Aún soy joven. ¿Qué clase de hombre tiene solo una mujer por toda su vida? Saber exactamente cómo termina desde el principio sería demasiado aburrido. Necesito salir y explorar, pero eso no significa que tenga que renunciar a nada. Mientras pueda siempre volver a casa. Está bien disfrutar el paisaje en otro lugar. Siguió un silencio pesado. Luego, su amigo rió y le dio un puñetazo ligero en el brazo. Maldita sea, Charles. Realmente eres un jugador. No pude escuchar más. Me alejé en silencio. La brisa vespertina rozó mi rostro mientras tomaba una respiración profunda, tratando de calmar el calor subiendo en mis ojos. Me odiaba por haber estado tan ciega en el pasado, por verlo bajo una luz equivocada. Esta noche había sido insoportable. La única presencia reconfortante era la madre de Chad, quien estaba encantada de verme y siguió mimándome en la mesa de Cenantina. El clima en Beijing es seco. Mañana, haz que Charles te lleve al centro comercial IFC para abastecerte de productos hidratantes para el cuidado de la piel. Eso no es necesario, tía. Hay muchos centros comerciales en Beijing y las compras en línea son súper convenientes también. Ella rió y se volvió a mi mamá. Ya preparé los esenciales del dormitorio de Tina, junto con los de Charles. Sábanas para todas las estaciones, edredones gruesos, especialmente para el invierno cuando hace mucho frío. Incluso le conseguí unos sets de chaquetas, de plumas. Siempre estás ocupada, así que no necesitas preocuparte por ella. Mi mamá lució un poco incómoda. Esas cosas eran completamente inútiles en Guangdong, pero no queriendo avergonzar a la madre de Charles, simplemente le agradeció educadamente. Mientras tanto, la expresión de Daniela había visiblemente empeorado, pero la madre de Charles no pareció notar. Continuó hablando cálidamente, volviéndose a nosotros dos una vez que lleguen a Beijing. Serán el apoyo más cercano el uno del otro. Charles, cuida apropiadamente de Tina y no la hagas enojar de nuevo, ¿entendido? Charles me lanzó una mirada, su voz indiferente en chichi. Sus alas están completamente crecidas ahora. No mi necesita puede volar por su cuenta. Un silencio incómodo se asentó sobre la mesa. Entonces, Daniela habló de repente, su voz ligera y dulce en tía. Mi universidad también está en Beijing. No te preocupes, cuidaré bien de Charles. Además, Valentina estará todo el camino en Guangdong, lo cual no es muy conveniente, ¿verdad? En el momento en que dijo eso, Charles y sus padres visiblemente se congelaron. Guangdong. Todos se volvieron hacia mí, al unísono. Daniela lució startled. Chávez, ¿no sabías? La lista de honor fue publicada en la escuela, ¿cierto? No, has vuelto, ¿verdad? Todos los ojos estaban en mí bajo el peso de sus miradas. Simplemente asentí. Mi mamá habló para explicar en Tina. Cambió su aplicación en el último minuto. Quiere estudiar en Guangdong. Es una gran universidad y un programa que realmente le gusta. Charles no lo creyó. Agarró mi muñeca, exigiendo confirmación. Valentina, vas a la misma universidad que yo. Debí llenar la aplicación con mis propios ojos. Su agarre dolía. Molesta, respondí. Sí, la cambié.
¿Qué? ¿Tienes un problema con eso? Charles me miró con incredulidad antes de reír fríamente. Estás bromeando, ¿verdad? Tú, que saltas sobre mí al ver una cucaracha, ¿vas seriamente a Guangdong? Saqué mi teléfono, abrí mi álbum de fotos y mostré la picture de alta resolución de mi carta de aceptación. La sostuve frente a su rostro. Charles tomó mi teléfono, amplió y redujo, mirándola durante varios momentos largos. Luego, para shock de todos, dejó escapar una risa corta e incrédula, y en el siguiente instante agarró mi muñeca y me arrastró directamente fuera del salón de banquetes San Capítulo 8. Charles me arrastró al lounge y cerró la puerta detrás de nosotros. Se apoyó contra la puerta, bloqueando mi escape. Su voz aguda y presionante: Anne Valentina, bien jugado. Realmente fuiste y tiraste nuestro acuerdo solo para fastidiarme. Transfiriendo a una universidad en Guangdong, levanté mi cabeza, forzándome a mantenerme firme. Tengo mis propios sueños. ¿Por qué debería moldear mi vida alrededor de tus preferencias? Charles, sé honesto contigo mismo. ¿Estás enojado por nuestro supuesto promesa o estás enojado porque ya no seré tu respaldo conveniente? Su rostro palideció. ¿De qué demonios estás hablando? Tienes que hacerlo sonar tan feo. Somos adultos ahora. Esa noche no fue mutua. ¿O sigues colgada de esa una noche? Me sentía avergonzada, pero me negué a mirar a Huai. Charles, si te gustaba alguien más, podrías haberlo dicho. No me habría aferrado a ti sin vergüenza. Pero no te gustaba, y aún así me dejaste perseguirte como una polilla a una llama. Eso debe haberte hecho sentir bastante bien. Aún no lo entendía. La gente no se va hasta que ha agotado cada último bit de esperanza. Su expresión se oscureció, enrojecida de ira, o quizás culpa. Te escucha siquiera, Valentina. ¿Qué clase de nonsense? No pudo terminar. Nos conocemos desde que teníamos 8. Ahora tenemos 18. Si estás eligiendo traicionar esta relación, entonces no seamos ni siquiera amigos nunca más. Eso fue lo último que dijo antes de salir furioso del hotel. Desde ese día hasta el momento en que me fui a la universidad, nunca vi a Charles de nuevo. Alice me envió una captura de pantalla de su anuncio público de relación con Daniela, pero ni siquiera me molesté en abrirlo antes de eliminar el mensaje. Bloqueé a todos los amigos mutuos que aún hablaban de él. No había razón para importarme nunca más. La única coincidencia desafortunada fue que el día que me fui a Guangdong, me encontré con Charles en el aeropuerto. Estaba con Daniela, por supuesto. Mientras nos cruzábamos, saludó a mis padres por cortesía, pero no me dedicó ni una sola mirada. Pasamos el uno al lado del otro, ninguno mirando atrás. Antes de embarcar, casualmente miré de lado, y en ese exacto momento, vi a Charles entrando en su propia puerta. Lanzó una mirada fría en mi dirección, luego desapareció adentro, sin vacilación. La persona con la que había crecido, de ahora en adelante, nuestros caminos nunca se cruzarían de nuevo. Finalmente, vamos en direcciones diferentes. Te deseo lo mejor, susurré las palabras en mi corazón. Después de eso pasamos un largo tiempo sin oír el uno del otro. Incluso les dije a mis padres que no lo mencionaran alrededor de mí en mi nueva vida. Hice amigos, me uní a clubs y me mantuve ocupada. El pasado ya no tenía peso. Me di cuenta de que girar alrededor de una persona durante tantos años había sido increíblemente aburrido. Por primera vez, realmente estuve de acuerdo con lo que Charles había dicho. Entonces, el mundo es tan vasto y la vida tan larga. ¿Por qué atarte a una persona tan pronto? Estaba grateful de que mi universidad no estuviera en un lugar con inviernos duros. Aunque la primavera húmeda y la temporada de tifones eran molestos, y las cucarachas eran de hecho una pesadilla, la vista de flores floreciendo todo el año hacía fácil olvidar cómo se sentía siquiera el invierno. En Año Nuevo, una vieja amiga de secundaria visitó Guangdong. Alice y yo la llevamos a comer dim sum. Casualmente mencionó a Charles. Él y Daniela rompieron hace siglos.
Con todas las universidades a lo largo de Academy Road, ha estado saliendo su camino a través de ellas. Una relación tras otra. Es completamente diferente de cómo era en secundaria. Ya no el tipo frío y serio académico. No lo reconocerías ahora. Me quedé en silencio. Alex le lanzó una mirada de advertencia a nuestra amiga, señalándole que cambiara el tema. Lo hizo rápidamente. Esa noche vimos los fuegos artificiales sobre el río Perla, contando regresivamente hasta la medianoche. Alice me dijo que pidiera un deseo. Después de que lo hice, me di cuenta, era mi primer deseo que no tenía nada que ver con él durante 6 años. Cada deseo que había pedido era sobre Charles. Y ahora, él no estaba en mi futuro. En absoluto. Sonreí. Realmente lo había dejado ir. Para mis primeras vacaciones de invierno en la universidad, extrañé terriblemente a mis padres. El momento en que terminaron los exámenes, corrí a casa. Pero lo último que esperaba era Charles estaba en el aeropuerto, con mis padres, esperando para recogerme en capítulo 9. Después de medio año separados, tanto Charles como yo habíamos cambiado bastante. Él lucía más delgado y su cabello estaba teñido, aunque por supuesto, aún era tan guapo como siempre. Nunca había sido buena leyendo a la gente, pero al menos mi sentido de la estética nunca me había fallado. De lo contrario, no habría sido lo suficientemente tonta para seguirlo desde que éramos niños. Dudé solo por un breve momento antes de caminar con una sonrisa brillante, saludándolo naturalmente. Hermano Charles, tú también estás aquí. Su mano, que había estado alcanzando mi maleta, se congeló a medio camino. Me miró en shock. Nuestros padres habían intentado innumerables veces hacerme llamarlo hermano cuando éramos más jóvenes. Me había negado obstinadamente. Pero ahora, con una nueva mentalidad, simplemente salió naturalmente. Charles, por otro lado, parecía incapaz de aceptarlo. Le tomó mucho tiempo estabilizarse antes de finalmente tomar mi equipaje, con manos ligeramente temblorosas. Mi mamá se inclinó y susurró: nos encontramos con Charles en la entrada del aeropuerto. Insistió en venir para ayudar a recogerte. Le sonreí, señalando que estaba bien. Durante el viaje en auto a casa, compartí ansiosamente todo tipo de historias divertidas sobre mi universidad con mis padres, haciéndolos reír sin parar. Ignoré a Charles todo el tiempo, pero por el rabillo del ojo, noté que había estado sonriendo todo el viaje, los labios curvándose ligeramente, a pesar de sí mismo. Ese día parecía que quería entrar un rato, pero los tres lo rechazamos educadamente. A lo largo de las vacaciones de invierno, estuve ocupada practicando conducir durante el día y saliendo con amigos de secundaria por la noche. Oí que Charles había venido a buscarme unas veces, pero me había perdido cada vez. Me sorprendió. No pensaba que quedara nada para que habláramos. Este año, tanto mi abuela como mi tía volvieron a casa para el año nuevo lunar. La casa estaba animada en Nochevieja. Después de la cena, los mayores se reunieron en el sofá para ver la gala del Festival de Primavera, mientras nosotros, los más jóvenes, aprendíamos a jugar mahjong. De repente, Charles y sus padres llegaron a nuestra puerta, cargando bolsas de regalos. Nuestra casa está demasiado tranquila. Espero que no les importe que nos unamos a su juego, bromeó la mamá de Charles. En el pasado, nuestras familias siempre habían pasado las fiestas juntas. Este año, sin embargo, mi mamá había declinado su invitación a cena, por lo que había pasado entre Charles y yo. Aún así, con invitados ya aquí, no era como si pudiéramos echarlos. Charles naturalmente tomó asiento a mi lado, mirándome jugar. Mis primos, inconscientes de nuestra historia, seguían bromeando con nosotros. Reí y aclaré cada vez. Charles, sin embargo, no lucía demasiado complacido. A medianoche, cuando todos salimos a encender fuegos artificiales, de repente me jaló a un lado, como si tuviera algo que decir. Pero antes de que pudiera hablar, mi teléfono sonó. Sonrojada ligeramente, jalé mi mano y me aparté para responder. Era Santiago, un amigo que había hecho en la universidad, un local de Guangdong, brillante y juguetón. El tipo de chico que siempre tenía una broma lista. Llamó solo porque estaba aburrido,
y quería contar regresivamente al nuevo año juntos. No pensé mucho en ello. Eran las fiestas, después de todo, así que lo mantuve en la línea, dejándolo escuchar mientras dábamos la bienvenida al nuevo año. Justo antes de Koga rió, en realidad, solo quería ser el primero en desearte un feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Valentina. Reí felizmente y le deseé lo mismo. Charlamos un poco más antes de que finalmente colgara. Cuando Miguel Charles estaba de pie detrás de mí, su expresión fría como hielo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado escuchando. No vio. Su voz era ronca. No del todo aún. Pensé por un momento antes de responder, honestamente. Charles estuvo en silencio durante mucho tiempo, pensando que la conversación había terminado. Estaba a punto de volver adentro, cuando de repente habló de nuevo. Sabes, los chicos de fuera de la ciudad no siempre son confiables. Deberías encontrar a alguien local, alguien que realmente conozcas bien. Asentí. Cierto, nunca realmente conoces a una persona. Seguiré evaluando. Gracias por el consejo, Charles. Tú también deberías asentarte. Era como si hubiera tocado un nervio. Su expresión se oscureció y sin otra palabra, se giró y dejó el patio. No pensé mucho en ello. Charles siempre había sido impredecible. Solía pensar que todo sobre él era genial, pero ahora para el resto de las vacaciones. Pasé mi tiempo visitando parientes y yendo en viajes por carretera con mis padres. Apenas me quedé en casa y no me encontré con Charles de nuevo. Antes de darme cuenta, las vacaciones de invierno terminaron y estaba de vuelta en la universidad. Pero al día siguiente vi a Charles de pie en la puerta de mi campus en capítulo 10. Charles lucía completamente exhausto, como si algo terrible hubiera sucedido en Charles. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo es tu universidad y verificar si estás bien en Guangdong. Sonreí y respondí, estoy genial. La comida aquí es increíble. Si tienes tiempo, busca algunas recomendaciones y pruébalo tú mismo. Lucía un poco incómodo y no respondió directamente. ¿No puedes ir a comer conmigo? Solo esta vez. Antes de que pudiera responder, otra voz intervino. Lo siento, pero Valentina ya tiene una cita conmigo. Tendrás que tomar un número y esperar en la fila. Santiago caminó y se paró entre Charles y yo, visiblemente tenso. Sus ojos se clavaron y chispas volaron en el aire. Valentina, ¿volviste a la escuela temprano solo por él? El tono de Charles llevaba una emoción que no podía ubicar. No tenía idea de qué estaba pensando, pero no había necesidad de explicarle nada. Lo siento, Charles, vamos a almorzar ahora. Nos vi. Empujé a Santiago, quien aún estaba congelado en el lugar. Vamos. ¿No dijiste que ese restaurante estilo granja estaba realmente lejos? Vámonos. Santiago me dejó arrastrarlo, pero aún lanzó una mirada furiosa a Charles antes de irse. Mientras cruzábamos la calle, miré atrás. Charles aún estaba de pie junto a la puerta del campus, mirándonos bajo la sombra de los árboles, luciendo inusualmente solitario. Una vez oí que después de una ruptura, las mujeres tardan un mes en llorar antes de seguir adelante, pero los hombres podrían tardar mucho más en darse cuenta de lo que han perdido. Solo entonces su dolor los golpea con toda fuerza. Parecía que la reacción retardada de Charles por fin había llegado. Después de meses de jugar y un invierno entero en silencio, de repente comenzó a aparecer alrededor de mí de nuevo. No tenía idea de qué excusa usó para obtener permiso de su escuela, pero siguió apareciendo en Guangdong. Comenzó a enviarme todo tipo de regalos en flores, bolsas, joyería. Los rechacé todos. Cada vez que no tenía nada mejor que hacer, acampaba fuera de mi edificio de dormitorio, negándose a irse. No importa cuánto alguien intentara persuadirlo. Cada vez que me encontraba, me acompañaba a clase y comía almuerzo conmigo como si fuera completamente natural. Santiago estaba tan molesto que suspiraba dramáticamente hacia mí todos los días. Ocasionalmente lanzaba algunos comentarios sarcásticos que me hacían reír a pesar de mí misma. Incluso la madre de Charles me llamó múltiples veces. Me dijo que la universidad ya había contactado a sus padres. Si Charles seguía saltándose clases así, podría terminar repitiendo
o incluso expulsado. Me suplicó que le hablara sentido. Estaba completamente harta. No tenía idea de qué estaba pensando Chava. Entonces, había estado determinado a explorar el mundo, negándose a atarse, y ahora actuaba como un amante profundamente devoto. Decidí confrontarlo directamente. Cuando Charles se dio cuenta de por qué había venido a él, sus emociones se descontrolaron ante Tina. ¿Por qué ese tipo Ekeju puede perseguirte? Pero yo no. ¿Cuánto tiempo lo ha conocido siquiera? ¿Y cuántos años hemos estado juntos? No hay nadie en este mundo, aparte de tus padres, que te conozca mejor que yo. Nadie es un mejor partido para ti que yo. Sus palabras me hicieron reír en incredulidad. Anchaos, ¿realmente no recuerdas lo que hiciste? Piénsalo. ¿Alguna vez tomaste mis sentimientos en serio? Solo disfrutabas el sentido de superioridad que obtenías al tenerme persiguiéndote. Pensabas que no importaba cómo me trataras. Nunca me airía. Jugabas con mi corazón como te placía. Lo había tocado en un nervio. La expresión de Charles se torció, pero no lo negó en sí. Cometí errores en el pasado. Pensaba que el mundo estaba lleno de tentaciones y no quería atarme contigo. Te debo una disculpa apropiada. Valentina, lo siento. Por primera vez, lucía genuinamente sincero. Luego, bajando su voz como si suplicara, dijo Anne, pero incluso, si me ves como un extraño, ahora, ¿no tengo aún el derecho de perseguirte de nuevo? Desde que te fuiste, me he dado cuenta de que no sé cómo vivir sin ti. Ni siquiera puedo imaginar un futuro donde no seas parte de mi vida. El viento vespertino junto al río era fuerte, haciendo que mi cabeza doliera. Tardé mucho en pensar antes de finalmente responder. Anne, para ser honesta, Charles, me he dado cuenta de algo desde que te dejé. Cuando dos personas realmente se gustan, no tienen que caminar de puntillas alrededor del otro constantemente. Por primera vez, puedo ser yo misma. Mis emociones ya no están dictadas por los caprichos de alguien más. Y de repente me di cuenta en quizás lo que sentía por ti, entonces no era amor. Quizás solo era joven y Chao se congeló, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Le tomó mucho tiempo antes de hablar de nuevo, su voz llena de dolor. Pero prometimos. Dijimos que iríamos a la universidad juntos, estudiaríamos en el extranjero juntos, viajaríamos el mundo juntos. ¿Estás rompiendo todas esas promesas? Por un breve momento, dudé, asentí, luego sacudí mi cabeza. Tú las rompiste primero. Y además, ya encontré a alguien con quien quiero hacer todas esas cosas. La compostura de Charles se hizo añicos, sus ojos se volvieron rojos. Amparatinam. Por favor, solo para. Viéndolo así, no pude evitar decir una última cosa. Quizás no me ames realmente. Quizás solo no puedas aceptar perder. Charles, es hora de que tú también sigas adelante. No esperé su respuesta. Al otro lado de la calle, Santiago había estado esperándome durante mucho tiempo. Corrí hacia él en tan pronto como lo alcancé. Tomó mi mano sin vacilación. ¿Por fin te deshiciste de tu exnovio? Bromeo, ¿le dijiste que de ahora en adelante yo soy el que manejará todas las cucarachas por ti? No se le permite matar ni siquiera una más. Reí y reí, casi estallando en lágrimas. Antes de alejarme, miré atrás una última vez a Charles. Aún estaba de pie, allí junto al río, inmóvil. La gente pasaba, yendo y viniendo. Algunos se despedían, otros se reunían. Pero para Charles y para mí, esta era nuestra despedida final, como la lluvia que cae y se desvanece.